Pues iniciamos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Este miércoles 10 de agosto de 2022, donde estamos dando inicio a lo que serán las conferencias, de conocer las alertas ALBA y AMBER México. Como ustedes saben, en la convocatoria de estas conferencias, la convocatoria y la conferencia sobre el tema de alerta ALBA le corresponde esta tarde a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a cargo de Janet Martínez Mondragón, quien es la fiscal especializada en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, que es el cargo que desempeña actualmente. Janet, voy a permitir leer tu reseña curricular, no sin antes agradecer a todas y a todos ustedes los que se registraron en estas conferencias, a nombre del presidente del Poder Judicial, el magistrado Jorge Reséndiz García, que les saluda y agradece de nueva cuenta, como les comento, que se hayan registrado a estas conferencias que se realizan en el marco de la conmemoración de las víctimas de desaparición forzadas de personas declarada por la Organización de las Naciones Unidas, conmemorarse el día 30 de agosto. Es por ello que en este mes de agosto, precisamente con este tema, queremos visibilizar a las víctimas de desapariciones, tanto forzadas como por particulares de personas. Y pues bueno, esta tarde contamos y agradecemos a la maestra Janet Martínez Mondragón, que nos acompañe y nos comparta sobre este tema de alerta ALBA. En el ámbito académico, Janet Martínez Mondragón es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estudió la maestría en Derecho con terminal en Derecho Procesal Constitucional en esta misma universidad en el año 2015 a 2017. Se encuentra en proceso de titulación de la maestría en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo. Es especialista en políticas públicas y justicia de género por Claxo Brasil. Está certificada para la investigación de delitos cometidos en agravio de periodistas y personas defensoras de derechos humanos por el INACIPE. Ha cursado diversos diplomados, entre ellos el diplomado sobre feminismos, violencia de género, delitos de desaparición de personas y búsqueda de personas. Ha sido ponente en diversos foros, tallerista y capacitadora en áreas académicas e instituciones públicas. En el ámbito profesional, Janet Martínez Mondragón trabajó en el Poder Judicial del Estado de Michoacán como escribiente en el año 2013 al 2015. Fue asesora externa del Ayuntamiento de Morelia en el año 2015, año en el que también se incorporó a la Procuraduría General de Justicia del Estado como agente del Ministerio Público. Fue subdirectora de Control de Recomendaciones de Derechos Humanos de la Dirección Jurídica de la Procuraduría. En septiembre de 2015 fue designada como la primer titular del Centro de Justicia Integral para las Mujeres de la Procuraduría, ahora Fiscalía General, cargo que concluyó en el mes de enero de 2020. Después fue nombrada fiscal especializada en materia de derechos humanos y libertad de expresión de la misma Fiscalía General. En el mes de octubre de 2021 recibió el nombramiento de fiscal especializada para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, cargo que desempeña actualmente. Agradecemos, maestra Janet, esta tarde. Agradecemos también a la Asociación Michoacana de Intérpretes en Lengua de Señas que nos acompañan en esta tarde. Y pues sin más, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Citlali. Creo que ya estamos compartiendo pantalla, si no, ustedes me pueden indicar si no es así. Sí, sí estamos. Pues primero que nada, agradecerles a todas y a todos el tiempo que se destinan para escucharnos, para escuchar a alguien de la Fiscalía General del Estado, hablar un tema relevante. Agradecer al presidente del Supremo Tribunal,
a los consejeros que nos permiten participar en esta actividad, a la iniciativa de la maestra Citlali, con quien tenemos ya rato trabajando sobre este tema y otros, ya yo creo que unos 6, 7 años trabajando respecto de estos asuntos, y sobre todo pues reciban un saludo enorme del señor fiscal, el maestro Adrián López Solís, quien sabe y que estamos haciendo esta actividad y difundiendo un poco de lo que hacemos, pero sobre todo de algo que nos toca realizar a todas y a todos. Entonces, espero no aburrirlos, no sé cuánto tiempo tenga, Citla me estará diciendo que ya pare, pero espero abordarlo en su mayoría, las cosas. Sepan ustedes que antes, hace unos momentos, estaba haciendo yo un guión para poder expresar todo esto de forma más clara y pues se me borró completamente. Entonces trataremos de ser lo más precisos posibles. Y si me lo permiten, pues vamos a comenzar. No sé si las participaciones sean al final o se puedan ir dando conforme vayamos desarrollando la actividad. Ya Citla nos irá diciendo cómo nos ordenamos en este caso. Maestra, como tú gustes, el micrófono es tuyo, también el auditorio. Tenemos 1 hora y media aproximadamente. Bueno, se convocó para 2 horas, pero ahora sí que el tiempo que tú gustes destinar y el que tengas previsto. Y también las preguntas como tú decidas hacerlas. Va que va, está muy bien. Pues yo creo que nos podemos ir interrumpiendo todas y todos aquí conforme se vayan dando las dudas o las aportaciones que vayamos teniendo. Vamos a comenzar. Creo que es importante, antes de hablar del protocolo ALBA, hay que hablar sobre todo aquello que nos sostiene y que nos lleva a tener un protocolo ALBA, a hablar de la búsqueda de personas, porque realmente esto es un tema relativamente novedoso para las personas en México entero y en Michoacán también, pero no solamente es un tema novedoso, es un tema que nos duele porque hoy la desaparición de personas me parece que es el tema de temas. Hace unos tiempos era el tema de género, lo sigue siendo importante, tan es así que hoy vamos a abordar una peculiaridad del tema de género, pero hoy hablar de la desaparición de personas es sumamente relevante. Para ello creo que es importante como abogadas, abogados, la mayoría de las personas que están integradas en este conversatorio, en esta plática, pues es importante tener este sustento. Tenemos una convención interamericana sobre desaparición forzada, tenemos una convención internacional para la protección de todas las personas contra desaparición. Estos organismos sí son vinculantes para el Estado mexicano y emiten acciones urgentes obligatorias para el Estado mexicano cuando hablamos de desapariciones forzadas y de desapariciones cometidas por particulares. De ahí deviene también el protocolo nacional. No deviene de ello, pero es uno de los primeros formulados para la búsqueda, es el Protocolo Nacional Alerta Amber, del que ustedes van a conocer mañana. Luego está la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una norma emitida en el año 2017 de la que se desprenden estos dos protocolos. El protocolo homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Este protocolo es emitido por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y ya tiene aplicándose supuestamente mucho más tiempo que el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. El protocolo homologado tiene a su vez un protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes. Este homologado de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas fue emitido en el año 2020. Lo emite la Secretaría de Gobernación a través de su Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Este protocolo además nos lleva a tener el adicional, pero fue modificado justo hace poco porque se incorporó un área de identificación humana muy relevante, un protocolo que no se cumple en su totalidad, así como tampoco la Ley General en materia de desaparición, por lo que es importante tenerlo en consideración, porque a veces nos piden muchas cosas que vienen en la Ley General, pero aún no son aplicables por la ausencia o la carencia que hay de instituciones que esa misma ley obliga. De esto se desprenden dos protocolos que se supone son estatales. El protocolo estatal Alerta Amber y el protocolo estatal Alerta Alba. Más adelante los vamos a abordar poco a poco. Pero sí me gustaría que primero escucháramos un poquito de qué es la desaparición. A final de cuentas, ese es el tema que nos tiene aquí. La desaparición, obviamente, es una de las manifestaciones de la violencia, de la crisis de violencia que vivimos en nuestro país. Cuando una persona desaparece, pues su historia y su proyecto de vida quedan suspendidos
así también el de su familia y el de las personas que quieren a esa persona que se encuentra desaparecida. Una persona desaparecida no está ni viva ni muerta. Entonces hay una incertidumbre terrible para quienes los están localizando. La desaparición de personas tiene una doble naturaleza en el marco normativo, como violación a derechos humanos y también como delito. Cuando hablamos como violación a derechos humanos, pues la desaparición implica pues una transgresión enorme a una amplia gama de derechos humanos. Aquí tenemos algunos como la vida, a la integridad, a la libertad personal, al reconocimiento de su personalidad jurídica y a la identidad. Y como delito la podemos identificar en dos que nos marca la norma: la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. Justo la desaparición forzada, como ustedes ya lo saben, es la que cometen los servidores públicos o las corporaciones policiales, y que dio origen a toda esta norma, pero hoy nos invade un problema muy grande, que es la desaparición cometida por particulares, porque justamente cuerpos organizados de civiles están armados, están levantando, están desapareciendo a muchas personas, sobre todo en nuestro estado. Sin importar la óptica a través de la cual veamos lo que es la desaparición, la verdad es que ha provocado algo importante en el derecho, en la construcción del derecho de México, ¿no? Hoy se funda un derecho específico y es el derecho que tiene toda persona desaparecida a ser buscada y a ser buscada hasta que se localice, viva o muerta. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro porque es uno de los derechos que no todos los estados tienen y el estado mexicano sí. Para ello y para conocer cómo se atiende la desaparición de las personas, es importante que ustedes sepan que hay dos calidades que tienen estas personas dentro de la ley general. Una persona desaparecida es la persona cuyo paradero se desconoce y se presume que a partir de cualquier indicio su desaparición se relaciona con la comisión de un delito. Esa persona no sabemos dónde está, pero por lo poquito que conocemos de cómo pasaron las cosas, es presumible que esté siendo o haya sido víctima de un delito. Y una persona no localizada es la persona que no sabemos dónde está, que de acuerdo a la información que tenemos respecto de su ausencia, pues no se presume que ella sea o esté siendo víctima de un delito. Esas son las dos calidades que hay y que se reconocen dentro de esta ley. De cualquier manera, desde la Fiscalía y otros organismos, siempre estamos buscando a las personas desaparecidas y a las personas no localizadas. De acuerdo al protocolo homologado, es importante que consideremos que hay varias autoridades. Piensan de repente que la búsqueda de personas corresponde únicamente a la Fiscalía General y la realidad es que son muchas y muchos actores quienes están interesados o deberían de estar interesados en localizar a las personas. No solamente a las fiscalías especializadas les corresponde la búsqueda de personas. Y cada una de estas actores, a cada una de estas instituciones, pues tiene peculiaridades y funciones específicas. Por ejemplo, las autoridades primarias, pues sí son las fiscalías especializadas en lo particular, pero también está la Comisión Nacional de Búsqueda y en el estado tenemos una comisión local de búsqueda que pertenece a la Secretaría de Gobierno. Tenemos a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a la municipal, a la federal y los juzgados, que ustedes saben que generalmente las desapariciones forzadas pues se amparan en las personas y nos hacen hacer muchos oficios. No sé si hagan búsqueda, pero bueno, en general a veces solo vemos oficios. Esas son las autoridades primarias. Tenemos las autoridades transmisoras. Las autoridades primarias están obligadas, uno, a recibir los reportes, a registrar a esa persona desaparecida en un registro nacional y a detonar la búsqueda inmediata. Ahorita les cuento qué es la búsqueda inmediata. Las autoridades transmisoras pues son las embajadas, los consulados, las agregadurías de la FGR, de la CNDH, de la CDH, de la CEAP, del 911 y servicios de Locatel. Estas autoridades también se consideran aquellas municipales. Estas autoridades lo que hacen es que conocen estos reportes y los difunden a las autoridades primarias para que sean las autoridades primarias quienes hagan estos despliegues operativos a través de la búsqueda inmediata. Sí es importante que lo sepamos, esas autoridades también pueden recibir los reportes y los pueden hacer saber, no únicamente tienen que fungir como canales, porque aquí lo que importa es actuar inmediatamente. Autoridades informadoras son a las que les pedimos información respecto de las personas que se encuentran desaparecidas.
además de las que ya mencionamos, pues podemos pensar los centros penitenciarios, las aduanas, las judiciales, tributarias, bancarias, migratorias, de inteligencia, educativas, electorales, administradoras de puertos marítimos, orfanatos, panteones, archivos y de atención a víctimas, y todas aquellas que nos puedan generar información respecto de la localización de alguna persona que se encuentre desaparecida. Autoridades difusoras, pues son las que nos ayudan propiamente a generar la difusión de estas cédulas de búsqueda. Hoy vamos a hablar de la alerta ALBA, pero también está la alerta AMBER. Hay otros estados que tienen alerta plateada, alerta amarilla, y nosotros tenemos para localizar a los hombres adultos una cédula de color naranja que propiamente no tiene una identificación clara, ¿no? Es una cédula de búsqueda tal y como se implementa dentro desde la ley general y del protocolo homologado. Esas autoridades pueden ser públicas, privadas, suelen ser también los familiares de las víctimas, las colectivas y los representantes y acompañantes. ¿Cómo puedo solicitar que se busque una persona? Ojalá no les pase a ninguno de ustedes ni a ninguno de sus familiares, y algunos de ustedes tal vez ya nos podrían compartir alguna experiencia que se tenga. Pero ¿cómo lo pueden hacer? Creo que es importante que lo consideremos. Hay 3 maneras: por noticia, por reporte, por denuncia. Si vienen a la fiscalía, tendrían que presentar una denuncia, y nosotros tendríamos que iniciar y detonar esta búsqueda, pero lo comento, también lo pueden realizar en la Comisión Local de Búsqueda. Hay datos mínimos que deben de tener claro y quien recibe el reporte los debe de considerar: el nombre, la edad y los datos generales, la ubicación desde la cual se realiza el reporte, el número telefónico, la dirección de correo electrónico de la persona que está reportando, justo para decirle, ¿sabes qué? Ya se localizó, o ¿sabes qué? Me hace falta mayor información, las características físicas de la persona que se reporta como desaparecida, y algún otro dato que nos pueda generar respecto de su identificación y localización. Lo comento, pareciera que es algo muy simple, es muy sencillo, pero hay gente que viene, reporta a una persona como desaparecida y realmente ni siquiera tiene con precisión en ese momento o con claridad cómo es esa persona desaparecida, o nos presenta fotografías que ni siquiera pues son muy ajustadas a la realidad. Ahorita con el uso de tantos filtros y estas cosas, pues a veces no ayuda, ¿no? Esas fotografías. Tiene que tener una narración pormenorizada de cómo sucedieron las cosas, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Mencionar si hay probables involucrados, y también la media afiliación de estos probables involucrados, incluso si hay vehículos, y cualquier información que nos pueda ayudar a generar la búsqueda de esta persona. Ahora, ¿cuándo la fiscalía va a iniciar inmediatamente? Y ya vamos llegando a la parte del protocolo ALBA. ¿Cuándo vamos a iniciar o vamos a conocer con una carpeta de investigación o con la presunción de un delito? Primero, siempre, si la persona desaparecida es menor de 18 años. Aquí no hay de que espérate tantito, primero hay que buscarlo de cierta manera. No, la fiscalía tiene la obligación de iniciar una carpeta de investigación y de forma paralela detonar la búsqueda inmediata de esta persona menor de 18 años. Cuando otro de los casos es cuando desde que nos están describiendo los hechos se desprende que se ha cometido un delito, entonces ya estaríamos pensando en una desaparición forzada, una desaparición cometida por particulares o algún otro, como ha sucedido, que son las sustracciones, que han sido como de los más frecuentes y en donde al menos personas del Poder Judicial también se encuentran inmersas en estas circunstancias. También cuando conforme del análisis de contexto se determina que las condiciones de la desaparición corresponden a un delito. O sea, a lo mejor no me di cuenta que había sido víctima de un levantón, pero una vez que analizo, que entrevisto, pues me percato de que hay una situación de desaparición. Tendría yo que iniciar una carpeta inmediatamente. Hay un mito que es real. Cuando vienen a denunciar la desaparición o la no localización de hombres de forma inmediata, de los que no se presume que estén siendo víctimas de algún delito, se tienen que esperar 72 horas. Es decir, que ese mito que de repente escuchamos, pues sí sucede, pero solamente estamos hablando en los casos de los hombres. Desafortunadamente no es un acto discriminativo, sino es un tema de género, es un tema, si lo pensamos de discriminación, pensaríamos en un tema de discriminación positiva, y eso sucede así. Si de todos modos en estas 72 horas nos damos cuenta que el hombre
puede estar siendo víctima de un delito, tendríamos la obligación de iniciar inmediatamente una carpeta de investigación. Aquí tenemos casos donde independientemente de que conozcamos que están siendo víctimas de algún delito estas personas, nosotros tenemos que iniciar, y es donde aparecen estas acciones afirmativas en favor de determinados contextos. Cuando una mujer es la que se encuentra desaparecida o no localizada, así pensemos que es víctima de un delito o no, tenemos que investigar, tenemos que abrir una carpeta de investigación y se tiene que entender como una presunción de un delito. Cuando se trata de periodistas y defensores de derechos humanos, sucede lo mismo. Aquí ya lo comentamos por el análisis de contexto, porque hay indicios de un delito. Cuando pasaron las 72 horas y ese hombre no regresó a su casa o no regresó a donde tenía que llegar y no se sabe dónde está, podemos iniciar una carpeta de investigación. Cuando aún no han pasado esas 72 horas, pero hay indicio de delito y ese hombre puede que esté siendo víctima de delitos porque derivado de entrevistas que los familiares tuvieron o se dieron cuenta de otras circunstancias, nosotros tendríamos que iniciar una carpeta de investigación. De todos modos, hombres, compañeros, no se preocupen. Si llegan a estar desaparecidos o no localizados, la Comisión Local de Búsqueda no tienen estas limitantes para iniciar una investigación o una búsqueda. Sus familiares pueden acudir a la Comisión Local de Búsqueda para que ustedes sean localizados. Lo cierto es que en la experiencia, cuando los hombres no están siendo víctimas de delito y están no localizados, pues, ¿para qué les digo en dónde se encuentran, no? Generalmente es un tema de drogas, de diversión, de que estaban un poco borrachillos o que tienen otra familia o cosas así. Es donde nos topamos muchas circunstancias así con los hombres, entonces se los comparto, por eso seguramente desde la norma se generan estas limitantes. ¿Cuántas búsquedas hay? Hay 5 tipos de búsqueda reconocidos en el protocolo homologado. La búsqueda inmediata es la que estamos obligados desde que tenemos el reporte de que una persona está desaparecida. Esta búsqueda inmediata la realizamos, como ya se los dije, las autoridades primarias. Consiste en 3 cosas: detonación y coordinación. Yo como fiscalía recibo una denuncia, conozco del reporte de una persona que está no localizada o desaparecida, genero un despliegue operativo muy desformalizado, con llamadas a diferentes áreas, con entrevistas sin que a lo mejor se quede registro, a menos hasta que se emita un informe, y puedo yo acercarme al lugar donde posiblemente sucedieron los hechos. También se hace un rastreo remoto. Yo le informo a la Comisión Local de Búsqueda que una persona de nombre tal, le comparto la cédula y le digo que está desaparecida, pero que es probable que se encuentre en tal ubicación. Ellos hacen un rastreo remoto. ¿Esto qué significa? Hacer varias llamadas a hospitales, a centros penitenciarios, a centros de detención, a las áreas forenses para identificar si esta persona se encuentra en esos espacios, y lo que viene siendo el despliegue operativo, no solamente del personal investigador de la Fiscalía, incluso ni siquiera tendría que ser el personal investigador de la Fiscalía, sino tendrían que ser otras corporaciones policiales. En este caso pensaríamos en la Secretaría de Seguridad Pública, tendríamos que pensar en la Policía Municipal en Morelia, por ejemplo, Protección Civil y algunas otras áreas que se dedican a activarse en este tipo de acciones. Esa es la búsqueda inmediata. La búsqueda individualizada es la que realiza la Fiscalía de oficio. Esta ya tiene un poco de más estrategia. Ya tendría yo que tener un primer informe de esta búsqueda inmediata que no dio con el paradero de la persona a la que estamos buscando. Tengo yo que trabajar una búsqueda individualizada. Tengo que realizarlo sobre ciertas estrategias. Seguramente ya tengo elementos de datos conservados, ya tengo la ruta criminal, ya tengo las últimas ubicaciones, tal vez tengo acceso a ubicación en tiempo real de las personas, y yo pueda trabajarla, esta búsqueda individualizada que requiere, insisto, mayor estrategia. Cuando realizamos búsqueda generalizada, para las siguientes búsquedas se plantean preguntas como ¿quiénes están aquí? La búsqueda generalizada es cuando estamos buscando a más personas en determinados espacios. Hoy en Michoacán se ha descubierto una fosa, ustedes lo conocen, es algo público, en el municipio de Villamar, en una localidad, en un predio donde se han localizado, al menos ahorita van cerca de 23 personas enterradas en cierto espacio.
Esa es una búsqueda generalizada, porque hay una concentración masiva de información en ese espacio donde se convierte en un escenario y en un punto de encuentro y en el que se pueden localizar mayor cantidad de personas y que atienden una generalización de la información en sí misma para poder obtener resultados positivos y donde se albergan determinadas personas. También está la búsqueda de patrones. Esta búsqueda de patrones atiende a atender puntos específicos o personas específicas. Depende de qué patrón tú quieras ubicar. Queremos buscar a personas de determinadas edades o tienes una serie de carpetas de investigación iniciadas por la desaparición de hombres de tales edades que son originarios de tales espacios. Entonces tendrías que hacer un análisis estratégico para poder tratar de establecer los puntos básicos claves donde podamos arrojar o pensar que están estas personas ahí ubicadas. La búsqueda de familia es una búsqueda novedosa para el Estado, creo que todavía no se implementa propiamente, aunque ya deberíamos estarlo realizando o lo realizamos en la informalidad. Es decir, que muchas veces en la calle, ustedes todas encontramos personas que posiblemente se encuentren extraviadas, que están desorientadas y que no saben quién es su familia o que han perdido de alguna manera el conocimiento, que tuvieron un accidente, se encuentran en el hospital, no tienen alguna identificación para poder rastrear a su familia, pues tendríamos que estar buscando desde la Fiscalía o de la Comisión Local de Búsqueda a sus familias. Ustedes van a comenzar a ver estas cédulas ayúdanos a localizar a la familia D y seguramente se va a postear la fotografía de esa persona que está extraviada de alguna manera a efecto de que la ciudadanía y las autoridades le ayudemos a buscar a su familia. Y aquí encontramos otra calidad de persona que reconoce este protocolo. Hablábamos de hablábamos de desaparecidas, de no localizadas y hoy hablamos de personas extraviadas, que justamente es esto, las que son incapaz temporal o permanentemente de restablecer por sus propios medios contacto con su familia. Es otra de las calidades que pueden ustedes ubicar de los tipos de personas dentro de la ley general y los protocolos que ya les he mencionado. Ahora, retomando el tema de los desaparecidos, de las mujeres desaparecidas, pues yo creo que justo hace unos días el país entero se conmocionó con la historia y con el informe que emite justo el Comité contra la Desaparición Forzada y el grupo de trabajo implementado para ese comité, en el que dan a conocer que en nuestro país hay una cifra registrada de 100,000 personas desaparecidas, una ciudad flotante técnicamente de personas que están registradas oficialmente como desaparecidas. Y eso es una muestra muy clara de la impunidad que se vive en nuestro país y donde muchas autoridades y muchas instituciones, pues de alguna manera somos cómplices o partidarios de que vivamos en esta impunidad. Imagínense si pensamos en que esas 100,000 personas desaparecidas pues tienen familiares que los están buscando, no solamente a sus mamás, a sus esposas, a sus hermanas, a sus hijas, sino también la gente que les quería, que no solamente es este rasgo de la sangre, ¿no? Lo que nos une. De esos números se menciona y se sabe que esos son los registros oficiales. Lo cierto es también que en Michoacán, por ejemplo, no todas las personas denuncian una desaparición por el temor que embarga el denunciar a tu familiar como desaparecido. ¿Por qué? Porque estamos amenazados, porque hay un grupo criminal que sabe que si yo voy y denuncio, me pueden a mí también desaparecer. Entonces, ciertamente hay muchas personas que no denuncian la desaparición. Esta cifra de las 24,600 mujeres que aún siguen desaparecidas en nuestro país es una cifra que nos proporcionó la Comisionada Nacional de Búsqueda en un encuentro que tuvimos con ella a efecto de hablar sobre el protocolo ALBA. Estas 24,600 mujeres siguen desaparecidas en nuestro país. Yo quiero compartirles que cierto es también que para que yo pueda dar de baja a alguna persona que se encuentra con un registro de desaparecida, debo de desarrollar un proceso de localización en el cual tengo que tener yo la certeza de que esa persona está bien. Entonces, hay muchas personas que nosotros sabemos dónde están. A nuestro juicio, desde lo lejos, podemos percibir que están bien, pero justo estas personas no quieren acercarse a las fiscalías para poder dar de baja ese registro y en esa razón o por ese motivo yo no puedo darlo de baja en el registro nacional. Ojalá
Ojalá en algún momento dado podamos tener certeza de ello y esa cifra pueda disminuirse, pero es importante que ustedes también lo sepan. Compartirles, no les tengo la estadística más reciente, pero en lo que va al mes de junio, al día 20 de junio, en Michoacán tenemos un registro de 3,682 personas desaparecidas. Les estoy hablando de un universo de 8,382 personas reportadas como tal. Hoy, 3,682, bueno, hasta el 20 de junio, seguían como desaparecidas. De ese total, 35% representan mujeres. En lo que va del año, solamente de enero hasta ese día de junio, hasta el 20 de junio, perdonen que no les tenga las estadísticas actuales, la verdad es que justo como es uno de los temas más importantes en el mes, estamos invadidos de solicitudes de transparencia y fue complejo precipitarnos para traerles esa cifra, pero creo que al 20 de junio es un buen dato para ustedes. Al 20 de junio, lo que va del 2022, tenemos un registro de 197 reportes de mujeres mayores de edad desaparecidas, de un total de 1,104 reportes en todo el estado. De estas mujeres que les digo, de estas 197, han sido localizadas 15 de ellas sin vida y de las que tenemos pendientes por localizar, 72. De las mujeres que se han localizado y cuando se analiza el por qué se fueron de sus casas, el por qué estaban desaparecidas, nos hemos percatado que la mayoría de veces es porque tienen problemas con su pareja, es porque viven violencia familiar y porque hay temas de adicciones donde ellas pues también son las mujeres quienes ahora son adictas. Muy pocas de ellas devienen de un contexto criminal, cosa que no sucede porque cuando volteamos a ver a los hombres que siguen desaparecidos sin un afán de criminalizarlos, sino hablando con datos, pues la mayoría de los hombres están involucrados en situaciones del crimen organizado, en un tema de deudas, en un tema de drogas, ya sea que sean adictos y que esos adictos los lleve a generar deudas con quienes les venden o les proveen la droga y eso provoca su desaparición, cosa que no sucede con las mujeres. Hay casos, no son aislados de alguna otra manera, donde muchas mujeres sí pueden estar involucradas en estos temas del crimen, pero creo que es importante puntualizarlo. Eso nos lleva entonces a observar que justamente esas situaciones nos colocan a nosotras las mujeres, a las adolescentes también y a las niñas en una situación de extrema vulnerabilidad. Por eso muchas autoridades han creado sus propios protocolos para la búsqueda e investigación de la desaparición de mujeres. Realmente el protocolo de alerta ALBA no es un protocolo nacional como lo es el AMBER. No existen criterios homologados, criterios que nos obliguen a todas las instituciones, a todas las fiscalías a atenderlos de determinada manera. Solamente el protocolo homologado para la investigación de estos delitos establece en un anexo acciones específicas para la investigación cuando se trata de mujeres desaparecidas o de mujeres embarazadas. Hasta el 2020 únicamente, bueno, no únicamente porque ya son bastantes, 25 entidades de la República contaban con un protocolo ALBA, en todas ellas. El de Michoacán, el que emitió la Fiscalía, la Procuraduría en ese tiempo, fue en el año 2016. Derivado de esto, de la necesidad de contar con criterios homologados, con criterios mínimos que tenemos que tener las entidades y ojalá se hagan de forma obligatoria y a nivel nacional, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional, de la CONAVIM, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres, y de la Comisión Nacional para la Búsqueda de Personas, crearon el Programa Nacional de Armonización y Aplicación del Protocolo ALBA. En este documento es del que vamos a hablar hoy, porque yo creo que debemos de hablar con ustedes con lo que va a suceder. Hace unos días ya quedaron aprobados estos lineamientos y seguramente en un mes van a ser obligatorios para las entidades y Michoacán tendrá que hacer un protocolo ALBA apegado a esos criterios. ¿Para qué hablarles yo de un protocolo ALBA que hoy se encuentra desfasado porque justo en ese tiempo no conocía ni siquiera lo que era la búsqueda inmediata, porque no existía un protocolo de búsqueda inmediata y se ampliaban espacios de 72 horas y como si fuera una receta de cocina. Hoy se tienen estos criterios mínimos y que nos dan la pauta para tener un protocolo modelo ALBA
en todas las entidades. ¿Por qué es importante que ustedes los conozcan? Porque van a ser obligatorios para las entidades. ¿Y por qué tendríamos que atenderlos? Además, este programa o estos criterios ya contemplan esa normativa nacional actualizada, pero además atraen lo mejor de cada uno de los protocolos que tienen las entidades, y sobre todo acumulan la experiencia que han tenido las víctimas indirectas de este delito, las colectivas, porque recordemos que si hoy hay una ley como esta, pues es una movilización social, es algo que nos lo atrajeron las víctimas indirectas por las omisiones del Estado y hoy por eso se están generando un montón de normas que nos ayuden a atender estos espacios. ¿Cómo sirve o cómo se da la activación del protocolo alerta ALBA o de estos criterios mínimos? Pues su objetivo es tener un mecanismo ágil, eficiente, que coadyuve para buscar y localizar. Si se fijan, no es para investigar, es para buscar y localizar a las niñas, adolescentes y mujeres en colaboración con otras instituciones, con organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado y social. Estas son las estrategias generales por las que funciona. Y se llama ALBA porque atiende al primer feminicidio, o así registrado, en 1993 en Ciudad Juárez, donde las mujeres salían a buscar a esta víctima y salían todo el tiempo y siempre decían que la iban a buscar hasta que existiera ese rayito de sol, hasta el alba, ¿no? Hasta que llegara el alba. Entonces, derivado de eso es que se genera el nombre que ahora funciona en la mayoría de las entidades. Lo cierto es que hay algunos estados, como por ejemplo Guerrero, que hace unos días firmó un convenio y él le habla alerta violeta. ¿Qué elementos tenemos que tener en este protocolo, en este modelo ALBA? Pues se retomaron muchísimos elementos establecidos en las otras entidades, pero a mí me parece que aquí destacan estos. Prevención en dos momentos. Antes, al momento que sucede la desaparición y después de la denuncia de la misma. Tendríamos que estar pensando que la mujer no solamente va a ser víctima de desaparición, sino que probablemente esté siendo víctima de otro delito y eso la llevó a desaparecer, a ausentarse de su espacio, porque hay alguna circunstancia ahí que la está vulnerando. Reconocer la búsqueda inmediata, como les digo, cuando teníamos un protocolo ALBA aquí en el estado, ni siquiera conocíamos lo que era la búsqueda inmediata y hoy tenemos un protocolo homologado que nos exige búsqueda inmediata y que nos da los parámetros para ejecutarla. Presunción de la vida y presunción del riesgo. Como insisto, tenemos que buscar en vida a las personas, pero sobre todo tenemos que considerar que viven en un determinado riesgo. Ejemplo muy básico. En esta fiscalía, cuando las mujeres desaparecen, generalmente viene el esposo, que el esposo tiende, o su pareja sentimental, tiende a ser el agresor de ellas y viene a denunciar su desaparición. Cuando llega aquí, incluso no nos dice o no solamente nos comenta que tuvo una pequeña discusión con ella y que realmente no entiende por qué se fue de la casa o a dónde se fue. Entonces, cuando localizamos a la mujer, lo primero que nos dice, ok, ¿sabes qué? Yo estoy bien, estoy en determinado lugar, pero no voy a ir contigo o no te voy a decir claramente mi domicilio en el que me encuentro porque tú le vas a decir a mi pareja. Entonces, la verdad es que respetamos el derecho de las mujeres a guardar el silencio y la privacidad para llevar a cabo nuestro proceso de localización y no informar a quien denunció en dónde es que se encuentra esta persona desaparecida, además de que nos corresponde informar a otras autoridades de esa situación de violencia que probablemente esté viviendo ella e informarle y comunicarle las opciones que ella tiene para denunciar la violencia en contra de su pareja. Estos elementos también abarcan la obligación de buscar y que no se concluye hasta que haya localización. Esta obligación además trae aparejadas consecuencias administrativas y penales para las y los funcionarios, servidoras y servidores públicos que no lo atendamos. Si no atendemos la búsqueda, podemos ser sancionadas y a veces muchas autoridades omiten realizarla. Insisto, la búsqueda no solo le corresponde a las fiscalías, sino incluso les corresponde a las personas también del Poder Judicial en determinados casos. Abarca el tener este contexto generalizado de la violencia contra las mujeres. Insisto, a las mujeres no nos desaparecemos entre mujeres, puede que sí haya casos, deben ser muy aislados, pero a las mujeres nos desaparecen los hombres, a los hombres los desaparecen los hombres, pero a las mujeres nos desaparece quien se supone
nos debería amar y cuidar. Entonces, esa persona que nos desaparece muy probablemente nos tenga oculta dentro de su hogar, dentro de algún espacio que es de él. Incluso cuando tenemos víctimas de feminicidio, pues sabemos que los cuerpos son albergados, resguardados de estas mujeres que son víctimas dentro de los mismos hogares de los agresores, dentro de los hogares de los feminicidas, porque recordemos que en este contexto generalizado de violencia, pues las mujeres somos para muchos hombres cosas, entonces cosas que les pertenecen, y eso provoca a que esto sea de forma específica y una búsqueda muy especializada. Incorporar el enfoque de interseccionalidad. En este protocolo, en este modelo, establecen mucho hablar del enfoque de interseccionalidad, pero no establecen de forma clara cómo tiene que ser. No sé si ustedes han leído bastantes protocolos y pareciera que con la lectura yo ya voy a entender qué es la perspectiva de género, qué es la interseccionalidad. Realmente entender la interseccionalidad es complejo, pero más aún hacer búsqueda con el enfoque de interseccionalidad, hacer investigación con este enfoque es complejo. Actualmente, o yo concibo, de acuerdo a lo que vamos estudiando, tres circunstancias de opresión que vivimos en general las personas, pero en específico las mujeres. Vivimos la opresión de género, vivimos la opresión de raza y vivimos la opresión de clase. Esas circunstancias que por haber pertenecido o nacido en alguno de estos grupos nos generan desventaja a cualquier persona, pero en especial a las mujeres. Yo naciendo mujer, pues ya tengo esta circunstancia opresiva de género y me vuelve o la hace una condición a que sea más vulnerada o discriminada por el simple hecho de ser mujer. Lo mismo si mi origen es ser indígena, también es una circunstancia que a veces por nacer indígena, pues ya viviré situaciones de vulneración graves, opresivas, que son estructurales y que llevan a circunstancias de discriminación sistemática. Lo mismo en tema de clase, ¿no? Pobreza. Pensemos una mujer indígena pobre, híjole, realizar una investigación, una búsqueda con este enfoque interseccional nos lleva a que nosotros como instituciones, como autoridades, debemos generar esos escalones que nos permitan a que la mujer esté en condiciones de igualdad para poder acceder a esa justicia. Otro de los elementos importantes que retoma este modelo de protocolo ALBA es el antiformalismo y la no revictimización. Antiformalismo, lo que les digo, un principio que me parece fundamental en esto. Hay autoridades que si no les mandas un oficio firmado y sellado y original, no van a hacer las cosas. Si no se los mandas incluso en físico, porque ¿para qué les sirven sus correos oficiales? No los atienden. Imagínense en lo que yo realizo un oficio o 20 oficios a diferentes autoridades para que me ayuden a buscar a una persona, es sumamente complejo. Por eso hoy tenemos dispositivos móviles, aplicaciones que nos permiten hacerlo más rápido, pero que también nos lleva a pensar cómo le vamos a hacer para proteger los datos personales que estamos divulgando en estos medios que son un poco informales, aunque los estés compartiendo, se supone, con autoridades oficiales. Les comparto algo. Cuando tú realizas búsqueda inmediata, a Sedena le tienes que enviar, ya lo corregimos la semana pasada, pero a Sedena le tenías que enviar físicamente en la Ciudad de México la petición 15 días antes, no 72, 15 días antes a realizar la búsqueda. Búsqueda inmediata o búsqueda individualizada. Entonces, ya platicando con ellos, ya nos dijeron que nos van a dar un correo electrónico y que lo podemos hacer a las 72 horas para que ellos vean la disponibilidad del personal. Imagínense decirle eso a las víctimas. En 72 horas voy a ir a buscar a tu familiar. Si es una niña menor de edad, pues eso nos deja en un total estado de indefensión. Por eso estamos procurando que este protocolo del modelo ALBA pues sea con este principio de antiformalismo, ¿no? Organización de enlaces es lo más complejo. Estos protocolos tienen que tener, así como el AMBER, ya lo verán mañana, un comité integrado por instituciones gubernamentales, por entes autónomos, pero también por organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas, que cuando yo esté buscando a alguien, determinar a qué institución o a qué área voy a mandarle esta alerta ALBA para que nos ayuden a buscarla. Por ejemplo, a la central camionera, ellos deberían para empezar, por ejemplo, mañana lo van a ver, pero ni deberían de venderle boletos de autobús a personas menores de edad. Ya lo hacen.
Desafortunadamente lo hacen y lo siguen haciendo. Hay quienes muy decentemente les venden el boleto a los jóvenes, a los adolescentes y luego los detienen, ¿no? Pero no, nunca nos ha tocado a alguien que no les venda a alguien por ser menor de edad. Nos ha tocado que se lo venden y luego ya le dicen no puedes viajar porque eres menor de edad. Entonces, pero sí nos hemos topado con muchos otros casos. Sin embargo, ellos serían los primeros que podrían auxiliarnos en la localización de una mujer que se encuentra desaparecida, ellos como algunas otras autoridades. Entonces, esta organización es la parte más compleja. El proceso de localización antes no estaba contemplado en los protocolos ALBA, hoy se contempla y hoy se considera y tiene ciertos límites y especificaciones. ¿Cuáles van a ser nuestras directrices en este protocolo ALBA? La no revictimización, la no estigmatización y la no criminalización. No revictimizar lo tenemos muy claro, no estigmatizar también, es más, lo hablamos y lo dialogamos y no lo sabemos perfecto, pero parece que es imposible que cuando te llega una persona a denunciar una desaparición de una mujer y te dice que pues se fue con una amiga porque iban a ir a celebrar un cumpleaños, tú como servidora o servidor público empiezas a estigmatizar y a decir, bueno, pues se fue de loca, déjenla que se divierta, bla, bla, bla. O incluso cuando nosotros emitimos alguna alerta ALBA, la colocamos en redes sociales y al darla de baja, mucha gente comienza a criminalizar o a hablar, a estigmatizar a estas personas localizadas. Lejos de decir, ah, qué bueno que la localizaron o no decir nada, comenzamos a tener argumentos revictimizantes, estigmatizantes y sobre todo criminalizantes. Nunca podemos culpar a las mujeres por su desaparición, ni a los hombres tampoco. Entonces, a veces tendemos a hacer eso, ¿no? Pues si ya andaba con pues ni modo que no sabía en qué estaba metida, ¿no? Ni modo que no sabía que andaba con un criminal y que en eso iba a acabar. Deberíamos de dejarlo de hacer. ¿Quiénes son las personas sujetas a este protocolo? Las mujeres, y abarca a todas las mujeres, abarca a todas las personas del género femenino, de cualquiera que sea su edad. Aquí vamos a chocar un poco con el AMBER, pero eso ahí viene, ¿no? Incluye niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, a personas que de acuerdo a su identidad sexual o expresión de género, hablamos de mujeres transexuales, transgénero, intersex, lesbianas, bisexuales, todas ellas tenemos que protegerlas, ¿no? Hay gente dentro del servicio público que no quiera reconocer esto, pues ya están obligados, van a estar obligados a así reconocerlo. Les comparto, también hay muchos familiares que no quieren reconocer la personalidad transgénero de la persona que van a denunciar y a veces es complejo hacer entender que la mejor forma de buscarlos es como ella misma se reconoce. Otra de las personas que están sujetas a la protección son los niños y adolescentes que tienen este reporte. Ustedes se han topado que de repente sale la alerta ALBA de una mujer y luego salen otros dos de AMBER porque son sus hijos y coinciden en muchas circunstancias. Sin embargo, lo que previene ahora este protocolo es que se emita esta alerta de manera conjunta con la de sus hijas e hijes o hijos a efecto de que no se separe la investigación y mucho menos la búsqueda, sino que sepamos que estamos buscando a 3 personas. Eso nos haría más fácil a las y los ciudadanos cuando estamos viendo desde afuera el problema. Estos son los principios rectores. Ay, pero antes de eso sí quisiera comentarle las situaciones de vulnerabilidad. Yo sé que ustedes las conocen perfectas y las atienden todas, y más porque el Poder Judicial del Estado, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene casi un protocolo para la investigación o para la atención de cada una de las circunstancias de vulnerabilidad, pero no quiero dejar de mencionarlas porque cuando pensamos en la vulnerabilidad de las mujeres, pensamos en 2 o 3 cosas, como ya les dije, la raza, la clase, pero pues tenemos esta parte de ser indígenas, el tema de la edad, el tema de la movilidad, porque es distinto si se desaparece una mujer migrante, desplazada, refugiada. Tenemos el tema de las condiciones de discapacidad, el tema de la orientación o expresión de género, las personas mujeres que son testigas, las personas mujeres que están vinculadas con la delincuencia organizada, las trabajadoras informales, las mujeres que son víctimas de trata, entre estas todas sus variables como la explotación sexual, el tráfico de ellas, la explotación laboral, las mujeres en situación de calle o vivienda, las mujeres trabajadoras sexuales o en condición de trabajo sexual, como ahora se dice, las mujeres privadas de su libertad y las mujeres buscadoras. Hablamos de mujeres vinculadas con la delincuencia organizada, principalmente de aquellas mujeres que tienen una relación afectiva con alguna persona que pertenece a un grupo criminal, porque eso las convierte en sujetas
o víctimas potenciales de este delito, porque a la mujer se le toma como, pues como si fuera un botín de guerra o como temas de venganza. Entonces debemos de evitar estigmatizar, insisto, y ser flexibles, pero también mujeres como nosotras que trabajamos en áreas de estas que no son muy gratas, pues también estamos en una situación que nos conecta en determinada vulnerabilidad, las juezas, las mujeres fiscales, algunas otras servidoras públicas, las lideresas y obviamente, como les decía, las mujeres buscadoras. Ya hemos visto que en nuestro país, si buscas justicia, también puede ser desaparecida o desaparecido. Los principios rectores, pues a mí no me gustaría como leerlos porque prácticamente atienden muchos de los protocolos que nosotros ya conocemos y ya hemos hablado respecto de ellos. E insisto, colocan de manera general el tema de la interseccionalidad y este enfoque diferencial. Pareciera que no hay una diferenciación de lo mismo. Y creo que aquí los tienen, le dan una leidita súper rápido a ustedes y ya los vamos teniendo muy claros que estos son nuestros principios rectores. Nuestros ejes rectores operativos, pues sobre obviamente la protección a la vida, la libertad e integridad en contra de todas las formas de violencia, prevención de los feminicidios y de otros delitos, la recuperación y reintegración social, la preservación de la identidad, un enfoque transformador y desformalizador. En el enfoque transformador, al ser un eje rector operativo de una política que no es de la Fiscalía, sino es una política de Estado, pues estamos pensando no en acciones afirmativas que son dirigidas únicamente a aquella persona que está siendo víctima o a un grupo de personas. Lo transformador nos lleva a que sea transgeneracional, a que sean acciones que nos ayuden a prevenir circunstancias futuras en este tema de las desapariciones. Yo desconozco, no se me ocurre en este momento cómo le va a hacer el Estado mexicano para generar a través de la alerta ALBA un enfoque transformador. Tal vez a ustedes lo tengan más preciso. Las autoridades que establece este protocolo modelo ALBA, pues son las mismas que ya les había comentado, las primarias, transmisoras, informadoras y difusoras, pero también incluye otras. En este caso ya no solamente somos las fiscalías especializadas, sino que también involucran a las unidades de feminicidio, de homicidio, a las CIEDO, a las de trata de personas, a las de violencia familiar, de derechos humanos, a los centros de justicia para mujeres, a los DIF, a aquellas autoridades que representan la movilidad, al Instituto Nacional de la Mujer, al INE, a los INES estatales, a las casas de las mujeres indígenas. Ustedes saben que en Michoacán hay 3 casas de la mujer indígena. Bueno, yo me quedé en 3, en Zitácuaro, en Cherán y una aquí en Pátzcuaro. Entonces esas son importantes porque a veces ellas conocen de las situaciones de violencia que están viviendo estas mujeres, tienen un antecedente y nos pueden más o menos decir en dónde están localizadas o localizables estas mujeres que estamos buscando. Pero también se incluyen, la diferencia del protocolo general, pues también incluyen espacios como albergues y refugios. Muchas mujeres huyen, se van a albergues y refugios, nosotros las estamos buscando y el último lugar donde tocamos la puerta es en estos espacios, y ahí tenemos un montón de movilidad y trabajo cuando deberíamos haber empezado por eso. También incluyen a las universidades para realizar estas búsquedas, lo cual me parece muy importante porque pues tienen esos espacios. Los contextos de desaparición, estos contextos de desaparición son importantes porque los dieron a conocer las entidades, no sé si todas, pero la mayoría de las entidades establecieron estos contextos de desaparición de nosotras las mujeres y hablaban de temas de sustracción, de pederastía, de adopciones ilegales, de mujeres en situación de calle, de extravío, en un matrimonio forzado, en secuestro, en feminicidio, delincuencia organizada, trata de personas, temas de delitos sexuales, enfermedades mentales, adicciones, accidentes y no localizaciones voluntarias, ausencias deliberadas. ¿Por qué son importantes conocer estos contextos? Porque a través de esos, como institución, como fiscalía, yo puedo generar hipótesis de posible localización o de posibles perpetradores de este delito. Es importante que los conozcamos y para conocerlos yo tendría que investigar primero a quién estoy buscando. Les comparto esto porque cuando tú le preguntas a una persona que viene a denunciar la desaparición de otra, tú indagas sobre quién es esta persona y no es en un afán de criminalizarla, revictimizarla o estigmatizarla. Es porque para saber dónde buscar, yo necesito saber a quién busco. Desafortunadamente, no siempre nos hablan con la verdad y como autoridad vas y buscas en otro espacio
y eso retarda la localización de las personas. Entonces, a veces no nos gusta que investiguemos el contexto familiar, pero ¿quién más va a conocer mejor a esas personas desaparecidas que la propia familia? Bueno, a veces no la conocen del todo y la misma familia se sorprende con muchas cosas que vas conociendo en el desarrollo de la investigación, pero son los menos los casos. La emisión de la alerta. La emisión de la alerta, la realizamos de forma muy específica. ¿Qué diapositivas la dices? Se realiza de forma muy específica. Ustedes ya las conocen. Todas las alertas, la ALBA, la AMBER y la cédula de búsqueda tienen los mismos datos. Lo único que les cambia es el color. Y eso es como en un tema de identificación. La alerta es solo una parte de lo que es la implementación del protocolo ALBA. Lo importante es justo esa movilización de búsqueda que tú haces previa incluso a emitir una alerta, porque muchas veces localizas de manera inmediata. La alerta, las acciones de búsqueda, según con enfoque de género, las determina este protocolo modelo ALBA, pero prácticamente en lo general están establecidas en el protocolo homologado de búsqueda y es registrar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas para entregarle a la familia un folio único y su cartilla de derechos como familiares o víctimas indirectas de este delito, detonar la búsqueda inmediata, generar entrevistas, rastrear las cámaras, en su momento ya cuando haces búsqueda individualizada, haces la extracción de los videos que puedan tener al respecto, la generación o solicitud de datos conservados para obtener mayor información de las personas desaparecidas, pero en un enfoque de género, tendríamos que analizar las redes sociales de la víctima, identificar las direcciones de correo electrónico que utiliza, solicitar información a las empresas proveedoras de internet y correo electrónico, información de las líneas telefónicas que está usando, los teléfonos de contacto, recibir aparatos tecnológicos que pertenezcan a esta mujer y generar la extracción de esa información, solicitar a otras fiscalías las averiguaciones previas, carpetas de investigación, medidas de protección o actas circunstanciadas donde la mujer desaparecida esté involucrada. Todo eso no podemos meterlo dentro de un tema de búsqueda inmediata. Eso se va realizando conforme vayas desarrollando una búsqueda individualizada. Tenemos la posibilidad de pedirle a WhatsApp a través de FGR, pues que nos provea cierta información de la víctima, pero eso es más tardado que irle a pedir a Sedena que nos apoye en la búsqueda de una persona. Entonces, las instituciones vamos teniendo ciertas herramientas para poder realizar este rastreo o esta búsqueda. Aquí el tema, lo que lo iba a abordar desde hace rato, es cómo valoramos la emisión de una alerta. Emitir una alerta puede poner en peligro a las personas. Hay mujeres que están siendo víctimas de secuestro y si yo pongo una alerta, si yo no mido el riesgo, si yo no analizo la situación, la puedo poner en un peligro porque pueden matarla o puede sucederle algo que a lo mejor no le iba a suceder, ¿no? Entonces tenemos que valorar el riesgo de la emisión de esta alerta. Debemos de considerar la peligrosidad en la que se encuentra la persona de acuerdo al grupo delictivo o persona que se la haya llevado el posible perpetrador de este delito, la vulnerabilidad en la que se encuentra esta mujer desaparecida y el contexto de la situación, ¿no? Entonces, no emitir una alerta, a veces, es que ya quiero la alerta, quiero que me la des, tampoco es tan sencillo. Incluso la emisión o compartir la alerta, el último punto a quien yo se la comparto es a los medios de comunicación. Lo tengo que mandar primero a este comité y a estas corporaciones policiales para ver si ellos nos logran localizar a esta persona y en su momento solicitar esta activación en medios de comunicación. Va a haber una alerta ALBA nacional, lo cual me parece sumamente interesante, y va a haber una coordinación nacional que nos va a decir cuándo sí vamos a activar esta alerta y cuándo no a nivel nacional. Sumamente importante porque dentro de las experiencias, y ha sido principalmente en tema de adolescentes, pues se contactan con otras personas en redes sociales o este famoso juego Free Fire, conocen adultos, conocen otras personas que no sé cómo le hacen, pero hasta les pagan el boleto, se movilizan y se salen no solamente del municipio, sino de la entidad y llegan a otros estados. Entonces, esta alerta nacional nos va a ayudar a que se movilice Guerrero, que se movilicen a las áreas vecinas, o hemos tenido gente que localizamos en Tijuana o Coahuila. Entonces va a ser muy importante que la tengamos, porque el simple hecho de que yo tenga una alerta nacional, no tengo que esperar a que la fiscalía me mande una colaboración para poder actuar, sino tendría yo que estarlo haciendo de manera
oficiosa. El proceso de localización, ya voy a terminar. Creí que era para la asistencia. El proceso de localización es muy, no la anoté porque les digo que se me borró. El proceso de localización hay dos formas. Lo ideal pues sería localizar a las personas con vida. Para hacerlo yo tengo que tener la certeza de que justamente esta persona se encuentra con vida. A veces vienen, denuncian y ya no quieren venir a bajar su alerta a que se les salga una entrevista. Entonces, de acuerdo al protocolo, nos basta que nos manden una fotografía, una prueba de vida, que es una fotografía con el número de carpeta, tu nombre completo y la fecha en que está siendo localizada. Muchas otras veces, la verdad es que sí se obliga a que vengan a las personas o las mandamos traer porque nos debemos de constatar y tener la certeza de que se encuentran bien, sobre todo si se trata de personas menores de edad o de personas con alguna discapacidad o con una situación de vulnerabilidad, que el hecho de que yo tenga esa prueba de vida no me asegura que no están siendo víctimas de algún otro delito. Ese es un proceso, por una parte. El proceso de localización sin vida, pues es mucho más delicado, porque muchas veces se localizan los restos de las personas donde existen señas particulares que son coincidentes a la persona que estamos buscando, incluso las ropas, pero aquí no podemos decir que es esta persona hasta que no existe la confronta del perfil genético tomado para poder asegurar que esta persona es la que estamos buscando y hacer entrega a los familiares. Es un proceso sumamente delicado porque si no se hace con cuidado y yo digo que esta persona que está localizada sin vida es tu familiar, yo puedo incurrir en responsabilidades incluso penales que son pues realmente alarmantes, pero sobre todo lo que tú generas y provocas en las familiares que están buscando a su familiar, porque insisto, este delito es muy grave, yo lo colocaría más grave que un homicidio, más grave que un secuestro, porque estamos en la incertidumbre total. Estos son los procesos. Ahora la realidad de las cosas, ¿no? Porque pareciera que desde que lo diálogo trabajamos perfectamente bien, pues no es así, ustedes lo saben, no por algo la sociedad está muy enojada con las fiscalías, con el gobierno y con todas las instituciones que tendríamos que estar buscando. Este es un diagnóstico que se hace desde un informe sombra que realiza algunas organizaciones respecto justo a este informe que emite el grupo de trabajo del Comité de Desaparición Forzada, y ellos se han percatado de esto, y a mí me parece más que problemas son áreas de oportunidad. En muchos estados la activación de las fichas de búsqueda tarda hasta 72 horas. Falta la difusión y actualización y seguimiento de las investigaciones. No existen campañas de información sobre activación de protocolos. Yo que trabajo en la Fiscalía desde hace más de 8 años, 7 años, conozco esta alerta, pero me he percatado que muchas personas no la conocen, no saben a qué se refiere, y me parece muy, muy grave, muy sorprendente, porque a veces compartimos más una cosa que da risa en redes sociales que una alerta que está sonando en todos espacios y la minimizamos y lo hacemos a un lado cuando no sabes. La verdad es que mucha gente sí ha sido localizada por la difusión que la ciudadanía está generando, ¿no? Nos mandan información que es muy valiosa dentro de las investigaciones. Existe una revictimización y estigmatización, por eso hoy en el protocolo modelo ALBA se coloca como una de las directrices falta de acceso a la información sobre el seguimiento de la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas. Yo justo les decía, no pude obtenerles cifras más claras. En primer lugar, ¿por qué no contamos con elementos tecnológicos que nos permitan tener muy clara cuántas personas están desaparecidas? Siempre trabajamos con bases muy artesanales, eso es una realidad y es algo que tenemos que mejorar. Y segundo, porque hoy nuestros compañeros que nos ayudan en este tema de la generación de estadística están contestando un montón de temas de transparencia relacionados a esto. Entonces, en la Fiscalía General, al menos en lo que vea el tema de personas desaparecidas, la indicación del fiscal general es ser transparentes, porque justo este delito provoca otro de los derechos, que es el derecho a la verdad. La activación no son clasificadas adecuadamente y nos investigan, no hay capacitación y sensibilización en nosotras, las y los operadores de dichos instrumentos, la ausencia de un acompañamiento a las víctimas de familiares y personas desaparecidas y no hay coordinación en la aplicación efectiva de los mecanismos. Estas son las áreas de oportunidad y estos son las cosas, los elementos que desde la Fiscalía se está trabajando en mejorar, y creo que pues también a ustedes, porque hoy al menos ojalá hayan aprendido, tenido un contexto distinto de lo que es la alerta ALBA, y eso nos ayuda a difundir y a trabajar al respecto. ¿Dónde puedo yo poner una denuncia, el reporte?
o noticia de una desaparición de una persona, no solo de una mujer, pues yo ya les dejé aquí algunos datos. Si ustedes lo mandan al 911, les van a preguntar los datos mínimos que ya les comenté. Ese mensajito nos lo mandan a todas las corporaciones policiales y nosotros empezamos inmediatamente a buscar. Incluso nos lo mandan, me ponen un número de contacto, yo hago contacto y asesoro para verificar, no yo, la gente que está trabajando con nosotros, hacen contacto y tratamos de iniciar la carpeta por noticia criminal o le llamamos para que venga y nos informe y presente la denuncia o en su defecto pues la presente en la fiscalía más cercana. No tiene que ser la especializada. Hay elementos especializados en todas las fiscalías de las regiones. Saben que la Fiscalía General se divide en 10 regiones. También tenemos la Comisión Local de Búsqueda, con quien hemos trabajado muy bien y en conjunto estas búsquedas generalizadas o búsquedas por patrones y también las búsquedas individualizadas nos hemos apoyado bastante. Aquí están sus teléfonos de contacto. En la Fiscalía General del Estado, nuestra Fiscalía Especializada tiene esta dirección y estos son los números de contacto. Ay, les puse aquí el mío, también está ahí. Y pues finalmente, muchísimas gracias, mi nombre y el correo electrónico para cualquier circunstancia que nos quieran aportar, decir o cualquier denuncia también poderla atender. Entonces, no sé si me extendí, si fui clara, pero bueno, yo ya concluí la presentación y me quedo para ustedes si tienen alguna duda o algo que nos quieran compartir. Muchas gracias. ¿Quién quiere decir algo? ¿Nadie quiere decir nada? ¿Alguien quiere comentar algo? Ah, Dulce María Albarrán, ¿puedes prender tu micrófono, igual tu cámara para conocerte? Digo Dulce María Albarrán porque alzó la mano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Dulce, a la orden. ¿Qué celeridad, perdón, se le da a los asuntos de desaparición? A ver, ¿cómo a qué te refieres con qué celeridad? Una vez presentada la denuncia, ¿cuál es el mecanismo que se lleva a cabo? Y, por ejemplo, me refiero en comparación a un homicidio, por ejemplo. ¿Están en la misma categoría o hay prioridad en el delito de desaparición? Pues fíjate que el delito de desaparición es un delito prioritario, por eso justo hay una fiscalía especializada, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, solamente atiende esa clase de delitos. Obviamente hay una unidad de homicidios especializada, ellos pues su prioridad será el homicidio. Aquí es la búsqueda y localización de las personas, justo yo les hablaba desaparecidas y no localizadas. Y ambas se tienen que buscar de forma inmediata. Tenemos que hacer dos cosas paralelas, buscar e investigar. Entonces, realmente todo se atiende con celeridad, a la mayor velocidad, pero algo que no les compartía, en lo que va del año 2022, diariamente en promedio se desaparecen o tenemos el reporte de 6.4 personas todos los días registradas como desaparecidas. Entonces, hoy podemos estar buscando a unas, mañanas a otras, y poco a poco nos vamos llenando de un cúmulo de acciones, lo cual, aunque queramos hacerlo muy velozmente, a veces se nos dificulta. Pero, sin duda alguna, el tema de mujeres, niñas, niños, adolescentes y cualquier otra que se encuentre en una situación de vulnerabilidad, pues se atiende con mayor inmediatez. Lucía. Hola, buenas tardes. Yo tengo una duda que me surgió cuando hablaba de las 72 horas y que generalmente, bueno, se otorgan a los hombres en particular. Y que hablaba de esta cuestión de que a veces en los hombres, bueno, pues se pueden llegar a desaparecer por verse inmiscuidos en algún delito, alguna otra familia que tuvieran, alguna cuestión así. Pero la duda que a mí me surge, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no hay un rastro, un indicio de que esté involucrado en un delito, de que tenga otra familia, o sea, que tenga generalmente ante la vista de todos una vida sana, normal, de ser una persona de trabajo y demás? En estos casos, ¿también se tiene que esperar las 72 horas para iniciar la búsqueda? Fíjate, Lucía, que sí, que si no hay una presunción de algún delito o que haya sido víctima de algún delito, que esté siendo víctima de algún delito, sí tendríamos que esperar las 72 horas, porque es probable que aparezca, aunque ciertamente
pues derivado del criterio que pueda tomar en ese momento el agente del Ministerio Público, de acuerdo a la información que proporcione la familia, podemos activar y tomar la denuncia. Lo cierto es que muchas veces es nuestra obligación hacer las búsquedas, pero como les digo, hay mucha gente que está siendo desaparecida por lo que implica el delito de desaparición, y a veces la distracción de las y los servidores públicos que tienen que investigar desapariciones está en esto, en buscar personas que están no localizables por su propia voluntad. Entonces, cuando tú te encuentras con que hay gente que el día de hoy fueron levantadas por un grupo del crimen organizado, pero también llega una persona que por voluntad no está en su casa y porque se fue a tomar, pues es donde entran los desequilibrios y los disgustos de la sociedad. Pero si atendemos de forma estricta el protocolo, yo sí tengo que esperarme las 72 horas a poder iniciar una carpeta de investigación, pero también les di la otra alternativa. La Comisión Local de Búsqueda puede hacer esas búsquedas inmediatas con el control remoto, y cuando no los localizan, nos mandan, nos avientan a nosotros pues el tema para que nosotros iniciemos la carpeta. Esa sería otra alternativa. Muy bien, gracias. A ti, Lucía. Juan Ernesto Marín Ruiz. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me escuchas, Janet? Sí. Únicamente sé que está ahí en la disposición o la normativa jurídica el tema de esperar las 72 horas. Creo que es un poquito equívoco esa situación y nada más lo comparto muy rápido. Conozco una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente de un varón que estaba festejando y demás, desapareció, no lo localizaron y emiten la recomendación en el sentido de que por qué no se realizó la búsqueda o la localización de esta persona dentro de las primeras horas que son primordiales para llevar a cabo posiblemente su localización. Al día de hoy, después de 6 años, no se ha localizado a la persona, pero sí hay una recomendación, incluso lo repito, por la Comisión Nacional, donde dice que son indispensables o fundamentales esas primeras horas para localizar a las personas. Nada más lo quería compartir como eso, porque no estoy de acuerdo en que hay que esperar las 72 horas para poder empezar a hacer la búsqueda o localización de algún varón. Gracias. Gracias, Juan Ernesto. No sé quién más. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Si no, ya podemos retirarnos, ¿no? Salvo que la compañera Citlali nos diga lo contrario. No, lo que tú determines, Janet, pero sí no hay hay un caso de Ana Méndez, me parece que ya lo comentaste, ¿verdad? Hay un comentario de ella en el chat. No, dice Ana Méndez en el chat, nos dice, en caso de que en la fiscalía se retarde o no se atienda a la persona que quiera hacer un reporte, ¿a dónde se puede acudir en su defecto? Fíjense que a pesar de que el fiscal general nos ha dado la instrucción a todas y a todos los que integramos la fiscalía de recibir las denuncias de personas desaparecidas de acuerdo a los protocolos y a la ley general, hay muchos distraídos y distraídas que todavía les dicen, no, pues a las 48 horas, no, pues a las 72 horas, así sea un niño, niña, adolescente, mujer, hacen eso. Lo cierto es que también tienen ustedes recursos para manifestarse y quejarse, porque si seguimos distraídos ante una disposición que no solamente viene en las leyes, sino también viene en la instrucción de nuestro superior jerárquico, pues estamos cometiendo una irregularidad y tenemos elementos donde podemos quejarnos. Está la Contraloría y la Fiscalía de Asuntos Internos. Incluso la Contraloría tiene dentro de la página de la Fiscalía General un iconito por ahí pequeño donde ustedes pueden hacer su queja y su denuncia al respecto. Entonces pueden realizarlo. Yo hoy les he dejado ahí un correo electrónico. Ese correo electrónico se checa todos los días, un teléfono que se revisa todos los días, y también nos pueden hablar porque a veces nosotros somos el vínculo de las personas que están en las regiones, que están en Lázaro Cárdenas, en Apatzingán, en Jiquilpan, nos hablan, les decimos hacia dónde y nosotros mismos contactamos a nuestro enlace especializado para que les tome esta denuncia y podamos activar la búsqueda y también la investigación. Entonces, yo digo que ya terminamos, ya no hay más participaciones. Yo les agradezco mucho su atención y su tiempo y ojalá les haya sido de utilidad y les deseo mucho éxito también
mañana con mi compañera de la federación. Muchas gracias, maestra. En el chat privado me están preguntando algunas personas si puede obtener la presentación o si de alguna manera nos puedes colocar en el chat el correo, lo que comentas para hacer contacto con ustedes, esperando que no sea necesario, ¿verdad? Sí, claro. No sé, a ver, lo comparto en el chat, el correo electrónico de la Fiscalía. Nosotros lo revisamos y ya ustedes nos pueden ahí, si quieren la presentación se las mandamos. Ahí yo le vi varios errorcitos, entonces se las podría mandar corregida. Ah, está bien. Incluso me la puedes mandar a mi correo y yo se los hago llegar a los correos de las personas asistentes la tarde de hoy. Ok. Ahí voy, Creo que ya quedó. Ahí se lo mandé a alguien que me está inscribiendo en directo, chicos y chicas. No sé, ¿qué más? Ya mandé aquí ordenando esto. A todos. Ahí voy. Ahí está el correo. Para que si lo requieren se los mandamos, también te la mando a ti, lo que se les haga muy más fácil y pues quedo a la orden. Maestra Citlali. Perdón. Pues muchísimas gracias por... Ahí no estaba el micro encendido, perdón. Pues muchísimas gracias por la presentación de esta tarde, maestra. Este tema visibiliza la situación que viven miles de familias que viven, que padecen la desaparición de un ser querido. Esperemos que esta charla junto con la que tenemos proyectada el día de mañana pues nos abra un panorama y despeje algunas dudas y sobre todo que todas y todos podemos poner un granito de arena y sensibilizarnos en este tema cuando en nuestras redes sociales o cuando estamos enterados de temas o de este tema de desaparición que nadie quisiéramos padecer nunca, pero finalmente pues es parte de visibilizar, de sensibilizar de las instituciones como una obligación y pues agradecer al fiscal Adrián López Solís y la disposición también de todo tu personal de la Fiscalía Especializada por hacer la diferencia en este trabajo de un antes y un después, esperando también que estos protocolos próximos a actualizarse pues nos den una herramienta más ágil y en beneficio de las personas que se encuentran en esta situación. Y pues antes de cerrar la sesión, agradecer a nombre del presidente del Poder Judicial, el magistrado Jorge Reséndiz García, tu aceptación por esta tarde y voy a permitir transmitir, déjame ver aquí dónde se encuentra la constancia, el reconocimiento que te hace llegar, o bueno, te lo voy a hacer llegar, pero lo quiero transmitir, que te hace llegar el Consejo del Poder Judicial por esta tarde de hoy. Y pues muchísimas gracias. A ver si ahorita ya se ve, ya se visualiza por ahí. De alguna manera, ya se visualiza, ¿verdad? Sí, ya, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por esta tarde y pues estamos en comunicación y a todas las personas que nos acompañaron esta tarde de hoy, mañana también en punto de las 5 de la tarde tendremos lo que es la alerta Amber México a cargo de la Fiscalía Especializada en trata de personas, violencia contra la mujer y trata de personas de la Fiscalía General de la República. Pues muchísimas gracias y sin más, pues que tengan muy buenas tardes todas y todos. Hasta mañana. Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana, gracias.